Dios no te ha desechado. Amén. Jeremías 31:35. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltar estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Vamos a hacer una oración, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra, alabanza y adoración, Señor. Gracias, Señor, una vez más por permitirnos estar delante de tu presencia. He ahí tu palabra, Padre, que sea usted, Señor, glorificándose y preparando nuestros corazones. Usted sabe, Señor, para cada uno de nosotros qué vas a tratar. Glorifícate, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Bríndale un aplauso al Señor, amén. Para el Rey, para el Rey. Dios no te ha desechado. ¿Qué es desechar? Desechar es excluir, apartar o considerar como inútil algo o a alguien. Y vemos a medida de la historia que nos relata la palabra, todas las cosas que el pueblo de Israel ha venido así, llegó a hacer. Apartándose del Señor, faltando delante del Señor, haciendo cantidades de cosas. Y cuantas veces el Señor le levantaba rey, el pueblo de Israel, cuando el rey moría, se desviaba de los caminos del Señor. Iba en la idolatría y cantidad de cosas que hizo el pueblo de Israel, a pesar de que vio las maravillas, vio las grandezas del Señor, cuando el Señor lo sacó de Egipto. Aún así el pueblo tendía siempre a desviarse. Y el pueblo de Israel hizo cosas para el ser humano tan abominables que muchos dicen que Dios excluyó al pueblo de Israel. Y dijimos que excluir, desechar era excluir. Dios tenía y sigue teniendo un plan para el pueblo de Israel. Y Dios no ha desechado ni al pueblo de Israel y tampoco ni ha desechado ni desechará la iglesia. ¿Por qué? Primero porque la iglesia somos cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que hacen la voluntad de Dios. No el edificio como tal, sino cada uno de nosotros. No va a desechar al pueblo de Israel porque ese fue el pueblo que Él escogió. Y Él hizo pacto con su pueblo. Y aunque el pueblo de Israel haya hecho lo que haya hecho, Dios tiene promesa para Él y lo va a cumplir. Entonces mucha gente piensa de que el Señor desechó al pueblo de Israel por la iglesia. Y sabemos que eso es totalmente falso. La iglesia se unió a ese plan de salvación porque por medio de Cristo fuimos unidos a ese plan de salvación. Y muchas veces en el transcurso de nuestras vidas cometemos muchos errores, tenemos mucha falta, hacemos cualquier cantidad de cosas. Y muchas veces oramos y sentimos como que el Señor no nos escucha. Y podemos sentir como que Dios no está con nosotros. ¿Qué pasa, Señor? A veces te siento y a veces no. Y el Señor nos dice en esta mañana que así como Él no desechó al pueblo de Israel a pesar de todo lo que ellos hicieron, así tampoco Dios no ha desechado a la iglesia del Señor. El plan que Dios tiene para ti y el plan que Dios tiene para mí, Dios no nos ha excluido. Lo que pasa es que a veces en medio del proceso o en medio de las situaciones no nos damos cuenta de que el Señor está allí presente. El Señor no te ha excluido, aunque a veces te puedas sentir de que Dios ya no te escucha, de que Dios te ha prometido tantas cosas y según nosotros no nos ha cumplido. No es porque el Señor nos excluyó de los planes que tenía. El Señor te dice en esta mañana, yo no te he desechado. Y el pueblo de Israel, aunque ellos no tenían al Espíritu Santo, porque muchos de ellos todavía, la gran mayoría, niega que Cristo era el Mesías, gracias a la misericordia de Dios nosotros lo tenemos, pero a veces lo tenemos tan contristado que llegamos a pensar que el Señor nos ha desechado. Llegamos a pensar que de esa silla no vamos a pasar. Llegamos a pensar que aunque el ser humano, no solamente aquí, hablo en general en nuestras vidas, diga tantas cosas de nosotros, llegamos a pensar que de verdad hasta ahí llegamos. Hasta aquí llegué, yo me acabé, ya yo no puedo más, voy por ir. A veces ni siquiera sabemos por qué venimos.
Dios no te ha excluido. Y si Él te tiene aquí en esta mañana, eso es muestra, respirando y en su congregación, de que todavía tiene un plan para tu vida. Así como el pueblo de Israel así como Dios tiene un plan para el pueblo de Israel, y Él lo va a restituir, lo va a poner en la posición donde Él lo quiere tener. Si nosotros nos dejamos y nosotros enderezamos lo que tengamos que enderezar, también ese plan se va a cumplir en tu vida. Dios no te ha excluido del ministerio que el Señor te entregó. Dios no te ha excluido de lo que Él te prometió, sino que lamentablemente nosotros somos los que nos excluimos. Nosotros somos los que nos apartamos de ese propósito con el cual el Señor nos llamó. Y el Señor nos habla y nos habla y nos habla y nos da muchas palabras y al momento la agarramos, pero en el momento de que viene la aflicción o viene la situación, viene el desánimo nuevamente, viene el dardo del enemigo y te hace creer que hasta ahí llegaste. Y déjame decirte que no es que hasta ahí llegaste. Cuando yo estaba sacando este tema y le pedí mucha confirmación a Dios porque yo decía, Señor, pero es que este tema, todos sabemos que tú estás con nosotros, que tú no nos has excluido. Entonces me hizo entender que hay personas que aún dentro de la congregación se sienten excluidos del Señor. Se sienten rechazados, se siente que te miran mal, te sientes de que los demás no están igual. Y no es eso. Es que la situación en nuestras vidas nos ha hecho perder en cierta forma la mirada del que nos llamó. Porque si Él me dijo a mí un día de que Él tenía un plan para mí, aunque a mí me digan lo que me digan, yo tengo que seguir creyendo el plan que el Señor tiene para mi vida. Y quizás para muchos predicadores que dicen que el pueblo de Israel está excluido y dicen que el pueblo de Israel es malo y que el pueblo de Israel es aquello, si lo dicen para ellos, que son el olivo original, ¿qué crees tú que van a decir de ti, que van a decir de mí? Que digan que eres o no eres, eso no es motivo para que tú te sientas desanimado o desanimada. Eso no es motivo para que tú olvides lo que el Señor te ha prometido. El que te libertó de ese Egipto donde tú te encontrabas antes. Pero a veces tanto el dardo del enemigo que has pensado que era mejor no llegar a los pies del Señor. Y es un grave error pensar de esa manera. Como decía la predicación del jueves, no estamos en tiempo de volver atrás. Estamos en tiempo de mirar hacia esa tierra prometida que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. No estamos en tiempo de que gobiernen nuestras emociones y dejarnos llevar por ellas, de sentir de que el Señor no me oye. Y yo le pido y le pido y le pido y yo no veo respuesta. ¿Te has preguntado realmente el por qué? Los planes de Dios para tu vida y para la mía están vigentes. Porque así como están para Israel desde hace más de 2000 años, también está para nosotros como iglesia. La pregunta es, ¿te has preguntado el por qué te sientes así? ¿Por qué te puedes sentir excluido de lo que el Señor te ha dicho? Porque cuando miras a tu alrededor pareciera que lo que en un principio parecía caminar conforme Dios te había dicho, se ve como que todo cambió. Y creo que en algún momento todos nos hemos llegado a sentir de esa manera. Como que excluido, bueno, Señor, aquí estoy, tú sabrás en qué tiempo. Y empezamos a dejar de creer lo que el Señor nos dijo. ¿Dónde nos quedamos? Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Estaba leyendo un artículo de National Geographic y ellos hablaban de, creo que ustedes oyeron mucho de ese tema, del el hueco que perforaron para querer saber cuánto de profundidad tenía la tierra. Y cuando llegaron, entre más profundos iban, se ponía más caliente y no lograron llegar nunca al núcleo, al centro donde ellos querían. Y de ahí salieron la cuestión, que escucharon ruidos, llantos. Entonces, según la geofísica y según esos estudiosos, el ser humano ha querido saber cuál es la medida o la precisión que tienen los fundamentos de la Tierra. Y así como eso es imposible, por más máquinas, por más cosas que ellos puedan querer acercarse, nunca, porque aquí lo dice, van a poder saber cuánto realmente es la profundidad de la tierra, cómo Dios la sostiene. Y si eso me está diciendo a mí que así mismo Dios nunca va a dejar por tierra el plan que tiene para su pueblo.
Y así como para su pueblo, para nosotros. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aunque el hombre haga lo que haga y diga lo que haga, lo que Dios declaró en ti se va a cumplir. Amén. Lo que Dios declaró en ti se va a cumplir. Amén. Esta palabra es de esperanza y reflexión. ¿Por qué de esperanza? Porque en estos tiempos que estamos viviendo es cuando más tenemos que aferrarnos de las promesas que el Señor nos dio. Cuando más tenemos que aferrarnos de lo que Él nos dice en su palabra. Que el que comenzó la buena obra, según Filipenses 1:6, Él la va a terminar. Que Él va a poner el querer como el hacer en nosotros de buscarle y de servirle, como lo dice en el 2:13. Entonces, es cuando más tenemos que agarrarnos. Y dice también aquí, en el mismo 37, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, el ser humano nunca va a poder saber cuánto mide el cielo. Ellos dicen que miden tanto, no sé cuánto, pero realmente nunca van a poder saber. Primero porque el ser humano no puede llegar a donde está Dios, que es el primordial. No puede. Entonces, aunque el ser humano haga lo que haga, nunca va a poder conocer los secretos de Dios, los secretos que el Señor tiene para su tierra, para su pueblo. En el anterior decía de que si faltaran las leyes del sol y las estrellas, que es para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos. Cuando hablan el 35, las leyes de la luna, las leyes de la tierra, sabemos que la Biblia no habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Sabemos que la Biblia no habla que el sol, todo eso se va a enrollar como pergamino al cielo y hasta eso le va a rendir cuenta a Dios. Pero hay un sol de justicia que es Cristo Jesús. Cuando yo leía esto, yo le decía, Señor, pero ¿cómo si faltaran estas leyes? Si tu palabra dice que ese sol, todo eso va a ser, los fundamentos serán todos consumidos. Y entendí que estaba hablando del sol de justicia que es Cristo Jesús. Y como Cristo Jesús es eterno y Él nunca va a dejar de ser, así nunca va a dejar de ser lo que Él tiene para Israel y para nosotros. Y tenemos que aferrarnos de allí, porque no lo digo yo, lo dice su palabra. Mira todo, si usted lee Jeremías, todo lo que el pueblo de Israel hizo, cuántos juicios, cuántas advertencias el Señor no le dio. Pero a la final, ¿qué hizo Dios? Le prometió que lo restauraría. No es lo que tú hayas hecho, no es lo que yo haya hecho, no es lo que estemos haciendo. Es que cuando nos apartemos, vamos a ver los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Es que cuando decidamos realmente creer, porque muchos decimos creer, el pueblo de Israel profesaba toda la ley de Moisés y muchos se mofaban incluso de que la vivían y todavía muchos de ellos al pie de la letra. Pero ¿de qué le valía eso? ¿De qué le valía a ellos profesar la ley de Moisés, vivirla, que tienen hasta mercados exclusivos solo para los ortodoxos? ¿De qué le vale a ellos todo eso si a la hora de la verdad están ciegos a la promesa de Dios para sus vidas? ¿Por qué están ciegos? Porque ellos siguen esperando al Mesías que ya vino. Lamentablemente todavía están ciegos. Todavía sus ojos espirituales están velados. ¿De qué nos sirve a nosotros conocer toda la Biblia si a la hora de la verdad olvidamos la promesa que el Señor nos tiene? Entonces, ¿qué? Estamos invalidando el pacto que Cristo hizo por nosotros. Estamos invalidando la sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. ¿Fue en vano esa sangre? No fue en vano. La hacemos vana cuando nosotros no creemos a sus promesas. Como el Señor nos decía el jueves en la administración, que tenemos que creer, ¿es verdad? Tenemos que creer. A veces nos cuesta porque no nos vamos a caer a mentiras. A veces vemos todo tan lo contrario a lo que esperamos que a veces nos cuesta. Pero es donde más tenemos que aferrarnos. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y no es solamente que te prediquen, es que cuando venga la situación, tú profeses y clames las promesas que una vez el Señor te dio. Y esa fe se te va a aumentar. Usted me dijo, Señor. Usted me dijo en su palabra, me dice esto, esto, esto y esto. Y allí esa fe se va a mantener. Aunque quiera disminuir, el Señor la va a fortalecer. Vamos a Miqueas 7:18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Por qué Miqueas le dice esto al Señor? Si usted lee el libro de Miqueas, en medio de las advertencias y todo lo que Dios le daba al pueblo de Israel, Miqueas sabía que venía una restitución para el pueblo de Dios. Y él le dice, que Dios como tú, y hay una coma. Todas las religiones del mundo tienen muchos dioses. Buda, Alá,
las imágenes católicas, con todo respeto a los que sean católicos, tienen muchos dioses, pero el único que es vivo, que es verdadero y que resucitó al tercer día se llama Cristo Jesús. De resto, todos los otros dioses están muertos. Y el único que tiene el poder de perdonar es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él le dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Aunque nosotros fallemos, si nosotros nos arrepentimos de la presencia del Señor, el Señor no va a estar enojado con nosotros todo el tiempo. Mientras que en nosotros haya un arrepentimiento, Él no va a estar enojado. Quizás te apartaste, quizás te desviaste, aún estando dentro, porque el apartado no es solamente el que se va. Hay personas dentro de la iglesia que se apartan de la presencia de Dios. Pero el Señor te dice en esta mañana que en lo que te hayas apartado, todavía estás a tiempo de volver. Todavía estás a tiempo de restituirte en donde el Señor te quiere tener. Y te está recordando, no hay un Dios como Él, amplio en misericordia. Y a veces no conocemos el significado de esa palabra. A veces lo hablaba con una persona, decimos conocer a Dios. ¿Realmente cuánto conocen a Dios? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Será que yo realmente conozco a Dios? Tenemos el caso de Saúl y el caso de David. Al quien Dios escoge, Dios no lo desecha. A Saúl lo escogió el hombre y Dios lo desechó. Mas a David lo escogió Dios y aunque falló, se arrepintió y Dios mantuvo el pacto sobre David. Tanto así que de sus lomos nació Cristo. Por herencia, porque sabemos que el Señor viene del cielo, pero por herencia, genealógicamente, viene de los lomos de David. Entonces, si lo que el Señor escoge, el Señor no lo desecha. No lo desecha. Quien te quiera hacer creer que Dios te desechó, que Dios te excluyó, es el enemigo. Aún hay oportunidad para nosotros, pero está en nosotros tomarlo. ¿Qué Dios como ese que perdona? Perdonó a David. David era rey. ¿Cuántas cosas no hizo David? Y el Señor lo perdonó. Y no estábamos en el tiempo de la gracia. No había muerto Cristo en la cruz. ¿Cómo no nos va a perdonar a nosotros su iglesia? Por la que su Hijo dio su sangre, por la que su Hijo derramó la última gota de sangre, derramó el dolor, todo lo que pudo derramar por nosotros, el cual se presentó como ofrenda y sacrificio vivo. ¿Cómo no va a perdonar a su iglesia? Pero nosotros, muchas veces no todo es el diablo, a veces somos nosotros mismos, que nuestras emociones, no, es que lo que yo hice es muy grave, pero es que lo que yo hice estuvo mal. Y es tanto el martirio, que cuando viene a ver, olvidamos esto que dice en su palabra. Dios no está enojado contigo ni conmigo para siempre. Lo que pasó, pasó. El punto es ahora restituirnos en la posición que el Señor nos tenía. ¿Qué dice Hechos 3:2? Aquí es donde viene el detalle. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría nos acomodamos y nos quedamos en el confort, en un confort espiritual donde el Señor no quiere que nosotros estemos. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Dice que Pedro y Juan subían al templo. Sabemos que el pueblo de Israel tuvo 2 templos, porque hay personas que leen y creen que se refiere que era otro templo. No, este es el segundo templo, que fue en el tiempo de Zorobabel y en el tiempo de Edra, cuando fue reconstruido, y uno de los tantos Herodes le hizo, como quien dice, una expansión, pero es el mismo segundo templo, que después destruyó el emperador Tito, pero él tenía varias puertas, varios accesos, y en esos accesos estaba una puerta que se llamaba La Hermosa, y dice que traían a este hombre, que era cojo, casi todos ustedes conocen la historia. Y este hombre que era cojo de nacimiento no era que renqueaba de una pierna, era que realmente no podía caminar. Estaba en una condición donde este hombre dependía económicamente del sustento de las limosnas que pudieran darle los demás. Y dice que cuando vienen a la hora novena, aproximadamente 3 de la tarde, que era la hora de la oración, Pedro y Juan lo ven allí y él le pide limosna. Él no podía entrar al templo por su condición, no podía. En el templo no podía entrar nada cojo, nada que tuviera ningún defecto físico, porque así era para ese tiempo. Y él se quedaba en esa puerta. Y este hombre estaba en una condición física coja. La Biblia no me dice si él llegaba a pedir que oraran por él. Pero yo comencé a analizarlo
Y el Señor trataba conmigo de que hay muchas personas que aún estando dentro están como este hombre cojo. Para que cambie tu posición, tiene que cambiar tu condición. Este hombre pedía lo económico, porque quizás para él era imposible que él pudiera ser sanado o restaurado. No lo sé, la Biblia no me lo dice. Pero es necesario que para que ese hombre cambiara de posición, te había que haber una sanación. Porque muchas veces hay personas que se acomodan en el confort espiritualmente como este cojo. Él vio a Pedro y vio a Juan, quizás no sabía quiénes eran ellos, y dice que estuvo atento esperando que él le diera algo económico, que no era lo que él realmente necesitaba. Él lo necesitaba para algo momentáneo, algo terrenal. Lo que él realmente necesitaba era la sanación. Porque cuando cambiara su condición de enfermo, iba a cambiar su posición. Cuando cambia tu condición, cambiará tu posición. Una persona espiritualmente enferma no puede tener la posición donde Dios quiere tenerla. Una persona espiritualmente llena de rencor, de odio, de envidia, de doble vida, no puede estar en la posición donde Dios la quiere tener. Y muchas veces oramos y pedimos conforme nosotros creemos que necesitamos, y resulta que lo que realmente necesitamos es cambiar nuestra condición espiritual. Entonces, donde viene la pregunta, que tantas cosas que el Señor me traía. Entonces, ¿cómo está la condición de nuestra vida? ¿Cómo está la condición de nosotros en nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra condición en nuestro diario vivir? ¿Cómo está nuestra condición como hijos e hijas de Dios? Porque hay tantos ministerios estancados. Dios no te quitó tu ministerio. Lamentablemente tu condición estancó tu ministerio. Dios no te quitó lo que el Señor te entregó, porque lo creo y lo mantengo de que Dios no quita lo que Él da. Cuando Dios da, Dios no es de doble que hoy te lo quito como los niñitos. No, dámelo acá, dámelo, no te lo quito. No, Dios no es así. Lo que el Señor entrega, te lo entregó. Nuestra condición es lo que hace que eso se postre y no pueda ser usado en el Señor. Entonces es tiempo, iglesia del Señor, la gloria y honra sea para Dios, que cambiemos la condición en la que estamos y comencemos a vivir en la posición donde Dios quiere tenernos. Mientras que este hombre se mantuvo, se resignó en el confort de que él estaba lisiado, de que él no podía levantarse de ahí, Dios no pudo obrar. Quizás si hubiera pedido un milagro, hubiera sido mucho mejor. Hubiera podido trabajar, hubiera podido valerse por sí mismo. Entonces muchas veces pedimos cosas que espiritualmente no estamos necesitando. ¿De qué me vale pedir todos los dones si mi condición espiritual no está conforme a la voluntad de Dios? Entonces hay muchas personas a nivel general sentadas en una silla, no avanzan, no prosperan espiritualmente hablando porque su condición está enferma, como estaba la condición de este hombre. Es tiempo, iglesia del Señor, de que saquemos lo que está dañado en nosotros. De que entendamos y nos pongamos a pensar en qué condición realmente estoy. Porque sabes algo, y es verdad lo que el Señor me ministraba, cuando una persona se le da posición con una mala condición, fracasa. No podemos tener posición con una mala condición, porque mi condición quizás no es reflejada ante los hombres, pero quizás, como el Señor todo lo conoce, siempre se va a escapar por algún lado y no va a durar mucho. Por eso es que hay personas que usted lo ve arriba y después lo ve abajo, y lo ve arriba y lo ve abajo. No es porque estén débiles, no, es que hay una condición interna espiritualmente que no ha sido transformada. Y mientras que esa condición espiritual no sea transformada, esa persona no puede avanzar espiritualmente. Y vuelvo y te repito, Dios no te estancó tu ministerio. Es tu condición la que lo tiene estancado. Pero cuando tú entiendas y reconozcas que tú necesitas y que cada uno de nosotros necesitamos revisar nuestra condición espiritual, ahí todo va a cambiar. Porque cuando hay una disposición, el Señor se mueve. Dios no te ha excluido, Dios te mantiene ahí, tú sigues en los planes de Dios, tú sigues en ese llamado que el Señor dijo que tenía para ti, tú sigues allí. Pero está en ti cambiar tu condición. Es fácil decir yo estoy bien, porque ni siquiera ninguno de nosotros nunca vamos a estar al 100%. Pero hay áreas en nuestras vidas, hay cosas en nosotros internas que necesitan ser cambiadas. Esa condición espiritual que nos tiene postrado espiritualmente, que no damos fruto, que no vemos el avance, tiene que ser cambiada. Tiene que ser cambiada, porque a veces, muchas veces ni siquiera entendemos el por qué no avanzamos. Si yo ayuno, si yo oro, quizás no sabemos cuánto tiempo ese hombre tenía orándole a Dios, no lo sabemos, pero tampoco sabemos qué era lo que oraba, qué era lo que pedía. Se resignó a su condición,
bueno, yo estoy aquí, de aquí no paso, bueno, aquí me quedo, me resigné. Y no estamos para resignarnos, estamos para cambiar la condición en la que estamos. Cambia lo enfermo por lo sano, cambia lo dañado, cambia lo que hay en nosotros que tiene que ser cambiado, para que podamos ver la gloria de Dios como la vio este hombre. Y dice que los apóstoles le dijeron, y algo que me llamó la atención, estos apóstoles cuando este hombre le pide plata, le dice que no tenían plata ni oro. Y los apóstoles, que no es que me esté metiendo con ellos, pero la mayoría hoy en día hace lo que es lo contrario, tienen más plata y menos unción, tienen más plata y menos poder de Dios. Y meditaba en esto, y yo, Dios mío, qué tremendo. Aquellos no tenían ni medio encima, estaban llenos de tu poder y de tu presencia. Pero los de hoy en día tienen plata, pero tú no ves poder. Solo manejan, manipulan las emociones de las personas. Con 3 gritos, con una música y la manipulan. Y la gente dice el poder de Dios y es la carne y es la emoción la que se está moviendo allí. Y estos hombres sin nada en el bolsillo, sin plata. No sabemos si habían comido o no. Ellos le dijeron, ellos iban a hacer lo que les tocaba, la hora de la oración. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate. ¿Qué me dice esto? Que es en el nombre de Jesús que tu condición y la mía va a cambiar. No es en el nombre de Juan, de Pedro, es en el nombre de Jesús, es en el poder del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces esperamos que venga alguien a bendecirnos, a darnos algo que estamos necesitando materialmente, y no esperamos eso espiritual que pueda venir de parte del Señor, que es lo primordial que debemos esperar. Y esta historia trató de una manera tremenda que yo decía, Dios mío, ¿cuántas veces hemos leído esto? Y quizás como usted está tratando de muchas otras formas, porque yo sé que Dios también le revela la palabra a usted. Pero en este momento es de eso, la condición. Y el hombre estaba a la puerta, estaba a escasos pasos. Vinieron estos hombres y el Señor los utilizó para este milagro. ¿Qué pasó después? Este hombre se levanta y entra al templo, alabando y glorificando a Dios. Si Dios no usa a estos hombres para hacerle entender que el problema era su condición, para que su posición cambiara, este hombre no hubiera estado ese día luego en el templo alabando a Dios. O sea que cuando nos levantemos de esa condición en la que podamos estar, entonces estaremos en la posición donde Dios quiere tenernos, alabando y glorificando su nombre. Bríndale un aplauso al Señor, amén. Y dice el 7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Quieres un milagro en tu vida? Tienes que cambiar tu condición con Dios. Quiero un milagro en mi vida, tiene que cambiar mi condición. ¿Pero cuál condición, hermana? Es momento de reflexionar. Dios te sigue recordando, Él no te ha excluido, Él no te ha apartado de su propósito, pero es necesario que revisemos nuestra condición. ¿Será que estamos totalmente sanos? ¿Será que realmente nosotros en verdad hemos perdonado por completo? ¿Será que no hay resentimiento y disensión entre nosotros, entre nuestra familia, entre lo que nos rodea? Sí, quizás no estamos en fornicación, quizás no estamos en adulterio, pero si hay algo enfermo en nosotros, eso es una condición que nos postra y Dios no puede obrar. Porque ¿con qué moral le voy a decir yo a alguien que ame si yo no amo? Si yo todavía estoy, Dios me guarde, enferma por X situación y no tengo la capacidad de amar, ¿cómo yo le voy a decir a alguien tienes que amar a tu mamá, a tu papá o a tu hermano? ¿Qué tiempo puedo dar yo en una posición si yo no tengo una condición sana? Por eso es que a veces cuando el Señor permite cosas, a veces no la entendemos y en medio de que va pasando el tiempo, es verdad, Señor, yo tenía que cambiar esto y esto. Y ahí es que nos damos cuenta que nuestra condición estaba podrida, dañada. Y cuando la reconocemos, Señor, estoy dañado. Aquí, viene Dios, entra, limpia y te dice, ven hijo, esta es la posición donde yo te quiero tener. Es una realidad que Dios no ha desechado por Israel. Pero ¿sabes la diferencia de David y del pueblo de Israel? Que David, él pecaba, pero David no negó a Dios. El pueblo de Israel, si es una realidad, perdió su posición. Ellos eran primero, ahora ya no. Ahora es la iglesia, así como Jacob y Esaú. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué quiere decir?
Dios no ha desechado al pueblo de Israel, pero sí perdió su posición. ¿En qué sentido? Bueno, ellos no tenían el Espíritu Santo, nosotros sí. Eso es tan tremendo que la película de Mel Gibson, la Pasión de Cristo, hasta el día de hoy en Israel no se ha visto en ninguna sala de cine. Entonces tú ves cuenta de la reacción que tienen ellos hacia Dios, de que no se ha estrenado la película de Sol de hoy, y la sacaron en el 2014. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no creían, desecharon a Dios. David siempre creyó en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia, con todo el pecado que tenga, no ha dejado de creer en Dios. Y es lo que tenemos que tener en cuenta, de que la iglesia peca, pero no deja de creer en Dios. El pueblo de Israel cree que no peca, pero ellos siempre creen que tienen a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Como usted dice, ¿verdad? Hay condiciones que tenemos, que en áreas que nos metemos, no fluimos. Nos mandan a hacer algo y no vemos fruto. Nos metemos por aquí, no hay donde meternos porque donde nos ponen o donde estamos, no se ve el mover de Dios, lo que usted está hablando. Y eso está pasando ahorita mucho no más los apóstoles. Bueno, esos no son apóstoles, porque ahorita para un apóstol, el apóstol es un ministerio muy escaso, porque es un ministerio muy sufrido. Entonces, hoy en día está pasando mucho eso en los jerarcas, como decir, vamos a hablar de pastores que es el rango, por decirlo de esa manera. Ahorita, usted ve por los videos de internet, el poder de Dios en la iglesia, chicos, poco se lleva así, puro creyente. Tú no ves a la drogadicta, a la piedrera, a la prostituta. No se ve. De países vecinos, tú ves, el poder de Dios, una campaña, y pura gente sentada, puro evangelio. Entonces, es lo que está pasando, de que hay una condición ahorita a nivel espiritual, de la cabeza, de que donde metan a la gente no mete por aquí, no da fruto aquí, no mete por allá, no. O sea, donde lo ponen, no. Entonces Dios lo que quiere es eso, como te dice. Como iglesia que tenemos el privilegio de que si pecamos, no con alevosía, porque todos cometemos errores, sin justificarnos tampoco, pero que nosotros creemos en Dios. Y no hemos desechado a Dios. El pueblo de Israel desechó a Dios, ellos mismos lo desecharon. Nosotros no lo hemos desechado. Y sí perdió privilegio. ¿Cómo perdió esa? El pueblo de Israel es un misterio. Porque si nosotros vamos a ver quién escogió primero Dios, al pueblo de Israel o a la iglesia. Al pueblo. A la iglesia. Dios escogió primero a la iglesia y después al pueblo de Israel. Lo que pasa es que Dios le dio el privilegio al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es un pueblo, es un ministerio terrenal y nosotros somos celestiales. La fe es para la iglesia, no para el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel ahorita Dios le puso dureza de corazón y le puso vendas en los ojos para que se manifestara el tiempo de nosotros los gentiles. Cuando se acabe el tiempo de los gentiles, Cristo mismo le va a quitar la venda al pueblo de Israel y le va a quitar la dureza de corazón. Y los que son escogidos por la descendencia de Isaac, y reconozcan que es Lázaro, pero hermano, lo que le viene al pueblo de Israel es terrible en la gran tribulación. La tercera parte del pueblo de Israel va a perecer, va a morir. Y solo una cuarta parte del pueblo de Israel Dios lo mandará para el desierto a protegerlo. Porque ese es un misterio, ese es un misterio, ese es un misterio. Dios no ha desechado su pueblo. Y repito, ahorita Dios le tiene dureza de corazón, pero Dios le va a quitar esa venda y le va a quitar la dureza de corazón y la de la descendencia, las que Dios lo tenga predestinado, van a reconocer a Cristo. Amén. Permiso, esa aquí está para poner. Ella lo dijo en Miqueas 7. Mira lo que dice el 19. Él volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará vuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todo nuestro pecado. Dice el 20. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham. Eso. De Isaac. Entonces, fíjate que ayer se cumplieron 3.337 días de que el pueblo de Israel salió de Egipto, el día de la Pascua. Y anoche estaban celebrando la Pascua, comiendo hierbas amargas, comiendo postres con color de ladrillo, porque las hierbas amargas eran los sufrimientos que ellos recibieron en Egipto, y el postre con el color ladrillo era por ladrillos que el pueblo de Israel hacía en su cautiverio allá con los faraones, y que pan sin levadura, porque no les dio tiempo. Ellos no les dio tiempo de hacer panes en el horno para salir a migrar. Ellos tuvieron que agarrar lo que tenían. Entonces
durante estos días van a coger panes sin levadura para conmemorar de que Dios nos dio tiempo de hacer panes con levadura. Y ayer empezaron a quemar todo el pan levado. Pero eso es basura, hermano. En estos tiempos eso es basura. Eso no sirve. Eso no sirve. Y se ponen un plato en la cabeza. Eso no sirve. Ahorita se va el Cristo Jesús. Amén. Ya, mira, aunque sea rabino, aunque sea judío, aunque comas hierbas amargas, aunque comas lo que comas, si te mueres sin Cristo, siendo judío en estos tiempos, te vas al infierno. Entonces anoche pasaron los videos, le pusieron todas las mesas para celebrar la Pascua. Eso es basura, eso no sirve. Ahorita va el Cristo Jesús. Amén. Si ellos no reconocen a Cristo, tú el que se muera se va al infierno. Ajá, ¿por qué la iglesia está en las condiciones que está? Porque así como el pueblo de Israel entró en apostasía, en el tiempo de Jeremías, toda esa gente, ellos hicieron desastre. Lo mismo está haciendo la iglesia. La iglesia está cometiendo los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Lo mismo lo está haciendo. Ya, mira, digan lo que le digan. Mira, fíjate que yo usaba a los profetas para hablar del pueblo de Israel y no lo obedecieron. Lo mismo está pasando con la iglesia ahorita. Y usted, que me va a escuchar por la red, y usted que tiene que estar corra por su salvación, porque en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. El 8 dice que saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. O sea, una vez que el Señor cambia la condición espiritual, como si nosotros nos dejamos en la que estemos, todos van a ver cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Y no vamos a quedar pequeños de lo que nosotros pudiéramos imaginar de que Dios iba a hacer a través de nosotros. Pero está en nosotros cambiar esa condición. Como dice el pastor, es verdad. ¿Quiénes van a aceptar y quiénes van a cambiar su condición? Los escogidos del Señor. Aquel que es escogido de Dios, aquel que de verdad quiere irse en el arrebatamiento, es el que va a decir, yo voy a poner mi parte, yo voy a cambiar esto y voy a cambiar aquello. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos de nuestra parte en cambiar esa condición espiritual que el Señor nos está hablando en esta mañana, de nada nos vale que nos pongan a predicar en una plaza, en los hospitales, aquí donde estoy yo ahorita, en la mejor iglesia nos inviten, vamos a seguir internamente estando igual. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar esa posición ante los hombres? Poco. Nada. Más vamos a tardar en llegar que en lo que vamos a durar allí. ¿Por qué? Porque tiene que haber de adentro hacia afuera. Y como Dios conoce todas las cosas, el único que puede cambiar esa condición en nosotros, si nosotros dejamos, es Cristo Jesús. Vámonos a Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Vemos aquí en la escritura, ellos estaban desanimados por la disciplina, estaban desanimados por la corrección que a ellos se les había hecho. Y el escritor de los Hebreos aquí le dice a ellos de que levantar las manos caídas. ¿Cuántas manos no se han caído en estos momentos? Manos que anteriormente clamaban para que Dios los cambiara, los restauraron, dejaron de clamar por eso. Y él le decía que enderezaran lo cojo. Es lo mismo que el Señor nos dice esta mañana, para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice a mí que lámpara es a nuestros pies la palabra. La Biblia me dice a mí en el Salmo 119, 133, encamina mis pasos con tu palabra, para que la iniquidad no se enseñoree sobre mí. Él lo que le estaba diciendo aquí a ellos era, endereza lo cojo. Enderezalo a través de la palabra para que a través de ella sea sanado. Y es lo mismo que nos dice el Señor en estos tiempos. Enderezcamos en lo que estemos cojeando. ¿En qué estamos cojeando? El Señor no nos ha excluido, pero ¿en qué estamos cojeando para que eso se pueda dar? ¿En qué estamos cojeando nosotros delante del Señor? ¿Todavía estamos cojeando en nuestro carácter? ¿Todavía estamos cojeando en que todavía se nos calientan las orejas cuando nos dicen algo? ¿Estamos cojeando en qué? Todavía murmuramos, todavía caemos en cosas que a Dios no le agrada. ¿En qué estamos cojeando? Eso es lo que él le daba a entender a ellos. Para que lo cojo no se salga del camino. Sí, tenemos fallas, pero estamos en el camino. Ahora el detalle está dejarnos sanar esas fallas. Dejarnos sanar eso que todavía está cojeando en nosotros. Porque puedo estar en el camino y cojeo, pero si yo no dejo que el Señor lo limpie, si yo no dejo que el Señor lo quite, ¿cómo yo voy a ver lo que Dios tiene para mi vida? Es fácil pedirle a Dios y seguir siendo los mismos.
Es fácil pedirle al Señor, Dios me escucha, Dios sabe, y bueno, el Señor está conmigo. Ajá, y lo que el Señor quiere que en mí sea curado, sea sanado, sea restaurado. ¿Qué pasa con eso? Pedirle fácil, ¿qué le doy yo a Dios? ¿Qué le doy yo a Él como muestra de que de verdad yo quiero que Él me sane, que Él me limpie, espiritual y físicamente? ¿Qué le estamos dando nosotros al Señor? El Señor no nos ha excluido. Los planes siguen vigentes, pero es necesario que enderecemos los cojos. ¿Qué está cojo en nosotros? ¿Qué es lo que está cojo? Es una pregunta de reflexión. A mí me tocó hacérmela, primordialmente, porque es la que me tocó llevar el mensaje. ¿Qué es lo que todavía está cojo en nosotros? Esto no se trata de ser el más usado, esto no se trata de tener mayor liderazgo. Esto se trata que realmente, si estamos en los caminos, estemos como Dios quiere que andemos. De esto es que realmente se trata. No se trata de anhelar posición, se trata de cambiar nuestra condición. Y la posición que Dios nos quiere dar, que Él nos las dé. Yo sé que muchos de ustedes ni siquiera quieren estar aquí por temor, por las luchas, por lo que sea. Hay muchos que quisiéramos, yo me incluyo, quedarnos en su silla. Pero tenemos que entender de que en nosotros hay un llamado y ese llamado se nos va a pedir cuenta. Y cuando Dios te diga a ti, yo te dije que estabas chueco aquí, ¿qué hiciste con eso? Y cuando Dios me diga a mí, Yumailín, yo te dije por la palabra, te dije así, te dije asado, que estaba chueco aquí, ¿por qué no lo enderezaste? Decía el pastor hace rato, es verdad, pastor Wilfredo. ¿Quién nos va a juzgar a nosotros? La palabra. A nosotros no nos va a juzgar Pedro o Juan, a nosotros nos va a juzgar la propia palabra. Tú la conocías y aquí decía esto. Y aquel día te dije que todavía estabas en mis planes, pero que tenías que enderezarte y no te dio la gana de hacerlo. Bienaventurados nosotros, los que agarremos de esto, y si es verdad, Señor, estoy coja todavía aquí. Estoy coja, todavía me falta perdón. Sí, Señor, estoy coja en mi manera de hablar, estoy coja en mi manera de actuar. Trato mal a Juan, trato mal a Pedro. No, Señor, tengo que cambiar eso. Porque aquí todos nos tratamos bien y nos abrazamos. Pero internamente, ¿en qué estamos cojeando? ¿Cuántas personas a nivel mundial no están cojeando en sus matrimonios? Y lo digo responsablemente. ¿Cuántos no están cojeando en sus matrimonios? Pero oras, ayunas, te congregas y no te da la gana de enderezarlo. No te da la gana. ¿Cómo Dios va a hacer en ti si no lo enderezas? ¿Cómo Dios va a hacer en ti si no enderezas tu relación familiar? ¿Cómo Dios va a hacer en ti? O sea, lo primero que tenemos que darle testimonio a lo de nuestra casa. ¿Cómo Dios va a hacer en mi familia si yo no pongo de mi parte? Esto es tremendo. Es tiempo, iglesia del Señor, de que enderecemos los cojos. Porque en el reino de los cielos, así como en el tiempo no podían entrar cojos, en el reino de los cielos tampoco. O entramos derecho o no entramos. Pero cojos no podemos entrar. Vámonos a Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. ¿Cómo citamos estos versículos cuando estamos en una dificultad? ¿Cómo es fácil citar estos versículos cuando alguna persona de nuestros seres queridos o incluso algún hermano está pasando algo? Qué fácil es citarlo, pero poco nos sentamos a detallar qué es lo que realmente decía el salmista aquí. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Un quebrantado de corazón no es nada más que el que llora delante de la presencia del Señor. El quebrantarse delante de Dios es como cuando el corazón se parte en dos y se abre por completo ante los ojos de Dios. Es esa persona que no solamente se quebranta y se contrista, sino que reconoce su condición, pide perdón y deja que sea Dios el que haga en la persona. Un quebrantado de corazón es como aquella mujer que llorando a los pies de Cristo, y lo digo porque así me lo daba el Señor, llorando a los pies de Cristo, enjuagó sus pies con sus lágrimas, los secó con sus cabellos. Esa mujer estaba tan quebrantada que a ella no le importó quién la viera, a ella no le importó lo que dijeran, y era tanto su quebrantamiento que Dios permitió que ella pudiera tocar sus pies. ¿Crees que tocar los pies del maestro era cualquier cosa? Si cuando lo tocó aquella mujer y poder salía de él, ¿qué no sentiría esta que estando a sus pies de rodilla quebrantada, lloraba pidiéndole a Dios perdón por sus pecados? Y cuando esta mujer se levanta de ahí, no volvió a ser la misma. ¿Por qué nosotros cuando pedimos perdón a Dios y lloramos, seguimos siendo los mismos? Y estamos pasando por una situación, Señor, usted dice en su palabra que usted no resiste un corazón contrito y humillado. Ay, perdóname, Señor. Y a los 3 meses lo vuelvo a hacer. ¿Hay un quebrantamiento? ¿Hay un arrepentimiento? No lo hay.
¿Cómo va a cambiar mi posición si no hay un verdadero arrepentimiento a Dios? No hay un verdadero quebrantamiento, no hay sinceridad. Esta mujer quizá pudo haber hecho lo peor para la sociedad, pero ella reconoció su condición y postrándose ante Dios, ella lloró y le dijo, Señor, ahí llorando en su mente seguramente, ella sabía, esa posición de ella era reconocer que ni siquiera era digna. Y se postró y se humilló. Él está cercano, sí, está cerquita de ti y de mí, pero cuando realmente hay un quebrantamiento, el que realmente se quebranta ante Dios no lo vuelve a hacer. El que realmente está contristado ante Dios no lo hace más. Y es tan tremendo que cuantas veces se acuerda, todavía se compunge de lo que le falló a Dios. No por remordimiento, sino de reconocer cómo yo pude haber hecho eso en contra de Dios. Y nada más de pensarlo, no, le da hasta como un susto en el estómago de no, yo no voy a volver a hacer eso. Porque hay un verdadero quebrantamiento. Hoy te trato mal y mañana te amo. Y después vengo y oro a Dios y me arrodillo y le pido perdón. Estoy perdiendo mi tiempo. No hay un arrepentimiento, no hay un quebrantamiento. Hoy te digo 4 cosas, hoy hablo de ti y mañana vengo y te saludo como si nada, hablando mal, claro está, destruyéndote. No hay un quebrantamiento. Señor, perdóname. Yo reconozco que he hablado, he murmurado. Y al siguiente día lo vuelvo a hacer en mal. No hay un quebrantamiento. ¿Cómo voy a cambiar yo de posición a la que Dios me quiere poner si mi condición está dañada? ¿Cómo? Es la pregunta que el Señor nos trae en esta mañana. Y salva a los contristos de espíritu. ¿Realmente hay un contristamiento cuando nos vamos a la presencia del Señor a pedirle perdón? ¿Realmente está ese contristamiento? Porque el que se quebranta y se contrista está dispuesto a hacer lo que a Dios quiere que haga. Cuando yo pido perdón al Señor y me arrepiento de lo que sea que haya hecho, porque una manera de pedir perdón se ha vuelto muy monótona. Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, perdóname. Es tiempo de reconocer, Señor, mira, sí, los que me son ocultos, porque a veces fallamos y ni cuenta nos damos. Pero hay cosas que sí sabemos que lo estamos haciendo mal. Y nos pretendemos justificar delante de Dios. Y Dios diciendo, este sí es cabezón. Se va a justificar delante de mí como que si yo no veo lo que hay dentro de él. Como que si yo no veo con qué intención me estás pidiendo perdón. Me estás pidiendo perdón hoy, pero mañana lo vas a volver a hacer. Me estás pidiendo perdón hoy, pero en la noche, pasado, vas a volver a actuar, vas a volver a insultar, vas a volver a ofender. Entonces, es tiempo de que cuando citemos este versículo, lo hagamos cuando de verdad hay un arrepentimiento en nosotros. Porque de nada me vale a mí citarle a Dios la Biblia cuando le oro si yo no cumplo con eso que dice ahí. Señor, tu palabra dice que tú estás cercano a los quebrantados de corazón. Estoy quebrantado en el momento que se lo digo. Realmente estoy quebrantada de decir, Señor, me niego, no peleo más, haz tú. Aquí estoy, perdóname. Ahí es donde está, como quien dice, el meollo del asunto. ¿Será que realmente estamos quebrantados delante del Señor? Eso lo sabemos cada uno de los que estamos aquí. Y si no, acuérdese de esto, antes de que le citemos un versículo a Dios, meditemos si realmente estamos cumpliendo con eso. Porque quizás ni siquiera se lo citas, pero vas a Él con un corazón sincero y dispuesto a obedecerle, y ya Él sabe que tú estás quebrantado. Esa mujer que le lloraba a los pies, no le profirió ninguna palabra. La Biblia no dice que le dijo, Señor, tu palabra dice, no dice nada de eso. Solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, desgarrada del dolor, del pecado que llevaba encima. Porque ella sabía que ese que estaba ahí era el único que podía darle paz y salvación a su alma, a su vida. Entonces a veces queremos que Dios nos resuelva, Dios siempre está conmigo, y no hay un verdadero quebrantamiento, no lo hay. Todo aquel, por eso es que el Señor ha hablado otra vez a través del pastor, y es verdad, todo aquel que se quebranta delante del Señor, el Señor lo escucha. Pero tiene que haber un quebrantamiento. Esta mujer no era la mujer que le estoy hablando. La Biblia no dice que si era de tal tribu o de otra tribu, no. Más bien decían, si supiera que este es pecador, así que no murmuraba la gente. Pero ¿qué importa lo que la gente murmure? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si usted viene contristado y quiere tirarse en una silla a llorarle a Dios, no importa. ¿Cuántas veces no hemos venido y nos hemos postrado en una silla a llorar? Señor, aquí estoy. Por lo que sea, por proceso, porque lo hicimos mal. Señor, aquí estoy. Le hemos gemido, le hemos llorado, le hemos moqueado a Dios. Y nos vamos igual, no nos vamos igual. Porque a veces queremos venir a la iglesia y de verdad, a lo mejor no quiero tomarme de la mano.
Porque lo que quiero es meterme en un rincón y lo puedo hacer en mi casa, pero yo quiero hacerlo aquí, pues. Yo quiero hacerlo aquí donde yo sé que están todos los demás invocando el nombre de Dios y yo quiero meterme en esa silla, llorarle a Dios. Señor, aquí estoy, perdóname. Señor, límpiame. O Señor, gracias, lo que yo quiera decirle a Dios. No quiero clamar ahí, quiero meterme en una oración y lo puedo hacer. ¿Cuántas veces has venido por ahí con el corazón arrugado que lo que quieres es llorar? Métete en una silla y siente y arrodíllate ahí a llorar. Y si te paras y te ven con los ojos inflamados, no importa. Eres tú con Dios. Acuérdate de los dos hombres que estaban en el templo. El que clamaba a gran voz diciendo, gracias Señor, no soy como el otro, como el otro. Y aquel que ni siquiera quería levantar su mirada al cielo. ¿A quién escuchó Dios? ¿Al que proclamaba y gritaba? Él escuchó al que tenía un corazón sincero y reconocía su condición delante de Dios. Y dice la Biblia que se fue justificado. Y cuando hacemos eso, no nos vamos a ir igual. No nos vamos a ir igual. Porque hay momentos en que en verdad no nos da ni lo que queremos es llorarle al Señor. Llorarle a Dios. Entonces, yo siempre he dicho que el mayor refugio para nosotros cuando estamos en un proceso es venirnos a la congregación. Yo siempre he mantenido eso. Así se arrastra, así no queramos venir, así Dios nos traiga palo. Pero el punto es venir, no salimos igual. Siempre y cuando haya esto, un quebrantamiento. Si hay un quebrantamiento, no vamos a salir igual. Y eso te lo estoy diciendo a ti. Deja de pensar en lo que la gente pueda decir. Deja de pensar en que me van a ver. Deja de pensar, no importa lo que la gente diga. Tú quieres llorarle a Dios, llórale. Si tú vienes aquí, tú quieres descargarte delante del Señor, quebrantarte, hazlo. Hazlo. Yo estoy segura que vas a salir de aquí como ese hombre, justificado o justificada. Porque el Señor no va a rechazar una oración. Bríndele un aplauso al Señor, amén. ¿Qué dice Isaías 43, 25? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Estuve viendo en estos días un documental sobre un lugar como una fosa, algo así, que hay en el fondo del mar. Creo que es la fosa de las Marianas, algo así se llama. Y dice que es muy profundo. Y me puse a pensar, ¿no? Y escuché lo que hablaba el documental, que era tan profundo que era prácticamente inaccesible para el ser humano llegar a la profundidad de eso. Y leí aquí que decía que yo soy, el yo soy que es Dios Todopoderoso, el que borra tus rebeliones. Y sabes que a veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿te acuerdas cuando yo hice esto? ¿Te acuerdas cuando yo hice aquello? Señor, perdóname. Dios ya nos perdonó. Si te arrepentiste con un corazón de verdad quebrantado ante el Señor, Dios te perdonó, Dios me perdonó. Y dice que Él borra nuestras rebeliones. Cuando algo es borrado, es totalmente desaparece. Nosotros somos los que constantemente los estamos recordando. O el vecino o el amigo, que si esta era bien tomadora, si esta era bien, no importa lo que ellos recuerden. El que lo tenía escrito en el libro de los Hechos lo borró. Y escribió una historia nueva en ti, en mí. O sea, Él te dice que no estés recordando lo que ya Él te perdonó. ¿Qué es lo que quiere Él? Que cada cosa que hay en nosotros nos esforcemos por quitarlas. Esto se acabó. Cualquier momento viene el Señor por su iglesia. Aunque digan que no hay arrebatamiento, pregúnteme. Yo sigo creyendo que el Señor nos va a venir a buscar. Y eso es lo que más está, como estamos en apostasía, eso es lo que más se está propagando. No hay arrebatamiento, eso es mentira. Bueno, que se queden ellos esperando la segunda venida, que se queden ellos esperando la gran tribulación, los que dicen que serán arrebatados después de los primeros 3 años y medio. Nosotros sigamos creyendo que el Señor viene por su pueblo. El Señor viene por nosotros y el que borró nuestros pecados, que lo echó a lo profundo del mar, si ese lugar físico es inaccesible para el hombre, ¿por qué tú quieres ir a buscar lo que ya Dios botó a lo profundo del mar? ¿Por qué quieres ir a buscar algo donde ni siquiera el hombre con toda la ciencia puede llegar? ¿Por qué tú quieres ir a buscar algo que tú mucho menos vas a poder llegar porque fue en lo espiritual? Ya Dios lo borró, lo que quedó atrás, enfócate en llegar a la posición donde Dios quiere ponerte. Y que el día de mañana que el hombre diga, pero es que ella era, tú lo has dicho, ella era. Porque el Rey de Reyes borró su maldad, borró su pecado y la hizo nueva. Lo hizo nuevo. Dice que por amor a mí mismo, o sea, por amor a Él.
Por amor al Señor, ni siquiera amor a nosotros, amor a Él mismo. Porque acordémonos que Él nos amó primero. No me acordaré de tus pecados. Se lo dijo a Israel, también es para nosotros. También es para nosotros. Así como Dios no se va a acordar de los desastres que Israel hizo, no se va a acordar de los de nosotros. Él lo que quiere es que nos mantengamos en caminar como Él quiere que andemos. Que lo demás, Él lo va a enderezar. Deja de recordar lo que tú hiciste, lo que pasó, pasó. Si fuiste brujo y mataste a 10 con cáncer, bueno, lo que pasó, pasó. Pídele perdón a Dios y ya. Si hiciste lo que hiciste, si fuiste infiel, lo que tú hayas hecho, le trataste mal a alguien, si tú te arrepentiste y te apartaste, Dios lo borró, lo olvidó. Olvídalo de ti. Pero a nivel espiritual hay gente que ha matado a otros con brujería. Y llegan a los pies de Cristo y no desatan a esas personas en el sentido porque ya murieron y eso se quedó allí. Y tienen ese remordimiento de conciencia. Señor, la maté, Señor, la sequé, mira lo que le hice. ¿Cuánto no hay así a nivel mundial? Quizá alguien que está oyendo por las redes, estuviste en la brujería, hiciste mucho daño. Dios se olvidó de eso. Tú te apartaste, ahora estás en Cristo Jesús. Olvídate de eso. ¿A cuántos mataste? ¿A cuántos robaste? Olvídate de eso. Porque el Señor, si tú te arrepentiste, Él te perdonó. Él lo borró. Deja de querer ir al mar, a donde el ser humano no puede llegar a lo profundo, a sacar lo que ya Dios sepultó. Porque el Señor lo olvidó, lo dejó así. Y si lo olvidó es porque Él escribió una historia nueva en nosotros. Y esa historia se va renovando día a día. Día a día. Día a día. Por eso siempre el salmista David decía que no lo reprendiera en su ira, ni en su enojo. Y le pedía a Dios siempre que tuviera misericordia. Pidámosles a Dios así cuando fallemos, Señor, perdóname. No me castigas en tu ira, ni me reprendas en tu enojo. Ten misericordia de mí. Porque dice tu palabra en el Salmo 133, 12. Dice, conoce nuestra condición y tú sabes que somos polvo. Y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen y esperan en su misericordia. Y Él sabe, Él conoce tu condición. ¿Qué no quiere Él? Que lo hagamos deliberadamente. Que sabemos que lo estamos haciendo mal y lo seguimos haciendo. Y como dice el pastor, es verdad, es verdad. ¿Quiénes van a agarrar los mensajes que el Señor les dé? Los escogidos de Él. Aquel que reconoce, Señor, sí, es verdad. Aquel que me está mente, Señor, es verdad, perdóname, ayúdame. Los demás no lo van a hacer, no lo van a hacer. Y en esta semana menos, en esta semana muchos se dan golpe de pecho. Porque que si Cristo entró el domingo cuando iban con las palmas y el viernes fue crucificado. Y muchos se dan golpe de pecho esta semana. ¿Y después qué? ¿Y después qué? El año que viene. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Entonces, oye, es momento de realmente reflexionar. La Semana Mayor, uno le dice en Semana Santa y todo eso. Que si de verdad valora el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, empecemos a hacer la voluntad de Dios. Que a veces nos puede costar por esta carne pecaminosa, pero no es imposible. ¿Qué dice Isaías 57:15? Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quieres que Dios, queremos, porque yo me incluyo, queremos que Dios habite realmente con nosotros? Que para donde nos movamos su presencia esté con nosotros, comencemos a ser quebrantados de corazón. Comencemos realmente a cumplir con esto que el Señor nos manda. El que habita en la eternidad, en la altura y la santidad, altura y santidad. El que está allá arriba que dice Proverbios 15:3 que todo lo ve, que los ojos de Él están sobre buenos y malos. Queremos que se ande con nosotros. Vamos a andar realmente en un quebrantamiento con el Señor. Vamos a andar realmente, dejar que Él haga en nuestras vidas. Porque Dios no te tiene en la posición donde Él quiere tenerte. Porque a pasar del tiempo, no es la limitación que tú tengas en educación, no es eso. Sácate eso de la mente. La limitación la pones tú y la pongo yo. Creo que pocos son los que aquí son estudiados. Pocos son, el pastor no tiene un título de licenciado, que yo sepa, ¿no? Pocos son los que aquí tienen un título de licenciatura, porque ni siquiera yo lo tengo. Pocos son.
El Señor no está con eso. El Señor lo que quiere es un espíritu quebrantado. Las limitaciones las pones tú. Las limitaciones las pongo yo. Si tú te conformas a tu condición, Dios no va a poder hacer en ti. Pero si tú te vuelves a lo que dice aquí, un corazón quebrantado con el que habita el Señor. El Señor habita con un corazón quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese que te puede dar vida eterna, ese que puede hacer de lo imposible lo posible. ¿Por qué te empeñas tanto? Sí, eso es contigo. O sea, ¿por qué te empeñas tanto en lo material? Y guardas, y guardas, y guardas, y tú sabes que es contigo. Guardas, y guardas, y guardas, y guardas, y guardas. Ajá, y tú le has pedido a Dios que eso sea la voluntad de Dios, eso que tú quieres hacer. ¿Y si te mueres antes? ¿Y si Dios te lleva antes? ¿Y si viene el arrebatamiento y no estás preparado para eso? ¿De qué te vale tu dinero? Porque ni siquiera el anticristo lo vas a poder disfrutar con el anticristo aquí. A menos que lo uses para comprar comida si te toca huir. Y yo creo que ni vas a poder comprar porque hay que tener una marca. Si dentro de la voluntad de Dios está lo que tú estás guardando para Él, amén, gloria a Dios. Pero te privas de muchas cosas que tú sabes que debes hacer, que debes comprar, que debes tener por lo material. ¿Y de qué te vale eso? Y el espíritu quebrantado que Dios quiere. Y el corazón sincero delante de Dios. Pides y pides y pides. ¿Y qué le das tú? ¿Qué le das tú a Dios? Dime, ¿qué le das tú a Dios? ¿Qué le das? ¿Qué le das? ¿Hay sinceridad en ti? ¿Hay un corazón quebrantado? Ah, pero tú quieres que Dios te dé y 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 te dé. Y el Señor te dice, ¿qué me das tú? ¿Qué me das? Dime, ¿qué me estás dando tú? Yo no quiero tus bienes, yo no quiero tus diezmos. Yo no quiero eso, yo quiero un espíritu quebrantado y sincero delante de mí. Que se deje hacer, que deje que yo haga. Ya basta de pedir y pedir y pedir y no me das nada. Así te dice el Señor. Y todo tu dinero te lo puedes guardar, si tú quieres. Porque Dios no necesita tus diezmos. ¿De qué te vale diezmar? Si tú diezmas para que Dios te dé lo material, por obligación está frito. Diezma por obediencia. Porque tú sabes que el que te suple eso es Dios. Y si a Dios le da la gana que pierdas todo lo que tienes. Ah, Dios es malo. Dios es malo. Ten un corazón sincero a Dios, no un corazón en emocionalismo. Porque Dios no opera en el emocionalismo. ¿Sabes cuál es la diferencia de la emoción y lo espiritual? Que el emocionalismo se mueve en nuestras propias emociones y en lo intelectual. Mientras que lo espiritual se mueve en el poder del Espíritu Santo. Y si no tenemos eso, estamos fritos. Reflexiona. Porque de nada te vale tanta plata guardada y guardada y guardada, guardada. ¿Y tu alma? Si te muriera ahorita, hoy, ¿qué pasaría con ese dinero? ¿Qué pasaría? Piensa lo que estás haciendo con tu vida espiritual y deja que sea el Señor que haga en ti. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Amén.